En Colombia son las 11 de la mañana, 26 minutos. Queremos saludar a esta hora al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Señor expresidente, muy buenos días. Gracias por atendernos en Voces de Occidente. Contacto Valle, muy amable. Bienvenido. Muchas gracias, queridos amigos de Contacto Valle. Quiero saludarlos a ustedes muy respetuosamente y me complace mucho poder tener esta entrevista con ustedes. Expresidente, hablemos de esos talleres de Centro Democrático. ¿Cómo le ha ido y cuál ha sido la aceptación de los colombianos? Bueno, es un buen diálogo con los compatriotas, porque es un buen diálogo sobre los problemas nacionales, sobre lo que ha pasado en el país, sobre lo que ocurre, sobre el futuro, sobre lo que la ciudadanía aspira a nuestros candidatos, sobre lo que nuestros candidatos tienen respondiendo a la ciudadanía. Y para mí es muy importante porque me mantengo en contacto con los ciudadanos, que creo que es un deber de la carrera pública, de quien ha tenido el gran privilegio de ser presidente de la República en 2 ocasiones. Bueno, y en estos talleres, ¿qué le manifiesta a la comunidad? ¿Qué le manifiestan los colombianos? ¿Qué inconformidades han encontrado ustedes en estos talleres? Bueno, la ciudadanía está preocupada por muchos aspectos, por el deterioro de la seguridad, porque nosotros no dejamos un país convertido en un paraíso, pero venía mejorando la seguridad, venía mejorando la inversión, venía mejorando la política social. ¿Qué se encuentra? Un gran estancamiento de la política social, un retroceso de la economía y un retroceso de la seguridad. Entonces yo encuentro gran preocupación de la ciudadanía en esas materias. Señor expresidente, hablemos de los candidatos de Centro Democrático, los que está proyectando este movimiento de cara a lo que va a ser las elecciones presidenciales del próximo año, en el 2014. Estamos hablando de Oscar Iván Zuluaga, de Francisco Santos, del mismo Carlos Holmes Trujillo. ¿Cómo lo ve usted y cómo va a ser el mecanismo para elegir al candidato único? Bueno, son ciudadanos muy respetables, creíbles, vienen haciendo un gran trabajo por ganarse el corazón, la credibilidad de los colombianos. Hace 2 semanas en una reunión se definió que va a haber unos encuentros en todas las regiones de Colombia. Al final de los días de encuentro en cada región un taller, al otro día una encuesta, y es probable que al final cuando se pondere lo sucedido, el resultado de cada región, entonces se mire si hay alguno que lleva una delantera, o si hay 2 muy empatados. Yo creo que eso va a ayudar y no hay mejor regla que la que se den los propios candidatos para poder escoger el candidato único. Expresidente Uribe, una pregunta que muchos se hacen y es, ¿cuál va a ser su futuro político más inmediato? Bueno, yo vivo trabajando todos los días. Yo me miro en el espejo y entonces me acuerdo de aquel cuento de García Márquez. Uno envejece más rápido en el espejo que en la vida real y soy abuelo y me pregunto, bueno, pero si los colombianos me permitieron ser presidente de la República en 2 ocasiones, me eligieron gobernador antes, 3 veces senador, pero enseguida siento que tengo fuerzas, que hay problemas en mi patria y digo, ¿por qué no vamos a luchar? Hay que luchar por ese equilibrio entre la seguridad, ese equilibrio de la seguridad con la inversión, con la política social, ese equilibrio entre el Estado central y la descentralización, entre el poder central y las regiones, ese equilibrio entre los recursos naturales, su explotación y el medio ambiente, ese equilibrio entre una buena política internacional y al mismo tiempo un Estado que sea guardián del derecho de los colombianos a que no arrebaten mares como el de San Andrés o a que no arrebaten seguridad como cuando hospedan terroristas en Venezuela. Todos esos equilibrios que convergen al Centro Democrático es justamente lo que nos anima a continuar en esta batalla política. Algunos ciudadanos han dicho que mi nombre debe presentarse como candidato al Senado. Estamos en esa discusión. Para mi participación diaria en la política, que está hoy movida por gratitud con mis compatriotas, compromiso con la patria, yo no debo condicionar esa participación a aspiración alguna. Y está en discusión si mi nombre debe o no debe presentarse como candidato al Senado de la República. Expresidente, ¿y qué le hace falta para que usted decida encabezar lista de Senado por el Centro Democrático? Estamos en esta tarea, Sarita. Ahora lo que más nos ha movido es la preocupación por el deterioro del país. Hace poco en una conversación con unas señoras les decía, miren, ¿por qué no hayan mi Uribe? Es que usted se queja mucho. ¿Y cómo no me voy a quejar con todos estos asesinatos en Cali, con todos estos asesinatos en Medellín, todo lo que viene pasando en el Catatumbo? Ha crecido nuevamente el secuestro, las voladuras de oleoductos, la extorsión se ha apoderado del país, se ha estancado la política social, la economía en retroceso. Les dije, cuidado señoras, que en el país de los 70, los ciudadanos como que querían convivir con la violencia, y entonces no se le enfrentó, y llegamos a ese problema tan grave
que tuvo que vivir el gobierno nuestro cuando fue elegido en 2002, un país que estaba dominado en un 70% por terroristas, un 30-35% por guerrillas, otro tanto por paramilitares, el resto en peligro, en riesgo, y todos esos grupos cooptados por el narcotráfico. O sea que hay que tener una permanente preocupación por estos problemas del país, estimada Sarita y estimados periodistas de Contacto Valle. Presidente, esta semana usted decía que no se puede negociar la estructura democrática del Estado con terroristas. ¿Usted cómo ve el proceso de paz? ¿Qué implicaciones podría tener un eventual cierre de negociaciones con lo del agro, las armas que ya dijeron que no le iban a negar, que no las iban a entregar, no van a pagar tampoco un día de cárcel? Pues la pregunta que usted me hace, y con los diferentes temas que menciona, es un resumen muy afortunado de lo que son nuestras preocupaciones. La paz la queremos todos. ¿Cuánto avanzó en nuestro gobierno sin impunidad? Pero el primer problema es la impunidad. Usted dice, la guerrilla advierte que no pagará un solo día de cárcel. Si hay un muchacho en la guerrilla, y ese muchacho solamente portó armas, portó uniforme, se desmoviliza, yo acepto que no pague un día de cárcel, que le den indulto, amnistía, elegibilidad política. Pero veamos el otro, aquellos de la cúpula, aquellos responsables directos e indirectos del secuestro y asesinato de los diputados vallecaucanos, del secuestro y asesinato de menores, de la violación de niños. Si a mí me dicen, hay que darles una sentencia recortada, reducida en aras de la paz, yo acepto. Pero si a mí me dicen que hay que concederles impunidad, digo que no, y no por capricho, Sarita, no por capricho. Es que la impunidad ha demostrado históricamente que se opone a que haya perdón. Las familias que han sufrido la violencia llevan ese dolor hasta el final de los días, pero siempre el perdón es posible. Pero la impunidad se opone al perdón, porque la impunidad lo que hace es incentivar la arrogancia del criminal y convertirse en partera de nuevas violencias. Ahí están las BACRIM, los otros grupos criminales, a la expectativa de que le den a la FARC impunidad. Para ellos escalar la violencia y seguir lo mismo. Y me dice usted su pregunta, mi opinión sobre esas pretensiones de la FARC de negociar con el gobierno la estructura del Estado. Este es un Estado democrático, respetable, porque hay que negociar la estructura del Estado con un grupo terrorista. Y además el exceso de la osadía, del atrevimiento, siguen asesinando. Esta semana hirieron policías, en una semana cuando no asesinan soldados, asesinan civiles. Esta semana las voladuras del oleoducto. Esta semana lo que han venido haciendo en norte de Santander. Allí donde el gobierno Santos se olvidó del pueblo, en el Catatumbo. Esa comunidad que permanentemente era atendida por nuestro gobierno. Y ahora ese vacío, con incitación a la violencia, lo quiere llenar la FARC. Y mire lo grave, bien deprimido el sector agropecuario en Colombia. Y el gobierno, 3 años de descuido del sector agropecuario. Y el interés del gobierno es la negociación del futuro del agro con la FARC. Todos queremos la paz, Sarita, pero no en esas condiciones. Lo digo con toda convicción a mis compatriotas vallecaucanos que escuchan este programa dominical tan importante que es Contacto Valle. Presidente, ¿usted qué le dice entonces a los que dicen que usted es un guerrerista, que está dolido porque ya no está en el poder, frente a cuando usted se manifiesta contra el gobierno de Juan Manuel Santos por cómo está llevando el proceso de paz? Yo creo que la respuesta a la anterior pregunta lo resume todo, Sarita. Además hay un motivo para intervenir. Usted es muy joven, pero yo recuerdo la política colombiana desde la elección del doctor Alberto Lleras en 1958. Mi madre estaba en esa época luchando por la aprobación del Frente Nacional, por la elección del doctor Lleras Camargo, por los derechos políticos de la mujer. Y llevado de su mano, la acompañé en esa campaña. Y sucesivamente seguí una a otra de las elecciones presidenciales en Colombia. Y dejando a un lado la modestia, le diría que el gobierno Santos es el gobierno en cuya elección más positiva influencia tuvo la administración antecesora. En aquellas elecciones de 2010, muchos compatriotas votaron por el doctor Santos para que él le diera continuidad a las políticas nuestras, a la seguridad, a la inversión, a la política social, que no habían resuelto los problemas del país, pero que el país venía por buen camino.
y votaron por esas políticas. Entonces el doctor Santos se hace elegir agitando esas políticas y enseguida gobierna con todo lo contrario. Yo creo que allí hay un engaño al electorado y como nosotros en alguna forma lo avalamos, lo apoyamos, pues también nos asiste el derecho a decir, este presidente, ¿por qué está gobernando con las ideas contrarias a las que ofreció? Pues doctor Álvaro Uribe Vélez, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y vamos a seguir en contacto, vamos a mantener el contacto con usted para que sigamos hablando de temas de país. Muchísimas gracias, le deseo un buen comienzo de semana. A ustedes muchas gracias, todos los éxitos y mi saludo a todos los compatriotas vallecaucanos y especialmente en la ciudad de Buga. Muy amables.